Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad cumplí con el reto que muchos me estaban pidiendo y era que hiciera el video de lo que sucedió después de mi entrevista a la embajada americana. Así que esto fue una emoción muy grande, como ya les había dicho en el otro video que se los voy a dejar acá para que vayan y lo vean. Después que terminó mi entrevista yo lloré un poco. Fue por la emoción y tanto tiempo que había esperado por este momento y todo salió muy bien como yo me lo esperaba y como yo espero que les salga a ustedes también. Para los que no saben, mi entrevista fue un 26 de octubre del 2018 y yo regresé ese mismo día. Exactamente lo que me dijo el cónsul acerca de la visa fue que me iba a llegar al lugar donde yo lo había asignado, que era el centro de atención al cliente, y en Medellín hay una oficina. Más o menos como en 3 semanas aproximadamente. Entonces, ¿qué hice yo? Yo salí todo emocionado y llamé a Jonathan. Para los que no saben, Jonathan es mi esposo. Y le dije que yo había visto videos donde decían que en 4 días, 5 días te llegaba la visa. El señor me compró el pasaje para el día 2 de noviembre, sacando los cálculos matemáticos. Y después que yo empecé a empacar y yo regresé ese mismo día a Medellín, yo pensando, yo dije, Dios mío, imagínense que llegue la hora de mi vuelo y yo todavía no tenga mi pasaporte. Dios mío, yo me muero, sinceramente. Pero coloqué todo en las manos de Dios, mucho optimismo, mucho positivismo y con mucho nervio, obviamente. Fueron pasando los días y con solo 4 días que pasaron, el día lunes recibí un correo electrónico donde me notificaban, que mi visa ya había llegado al centro de atención al cliente. Eso fue una emoción que yo, oh my god, tanto así que no adivinan qué fue lo que yo hice. Me fui saliendo del trabajo y no llevé mi cédula. Se me quedó y verifiqué el correo que me llegó y pues sí, muchachos, me fui corriendo. Cuando llegué a la oficina, resulta que sin la cédula original no te pueden entregar ni el paquete amarillo ni el pasaporte con la visa estampada. Yo estaba que lloraba. Yo estaba que lloraba y no era de la emoción, era de tanta rabia que tenía conmigo mismo. Que incluso le llegué a decir al señor como que, señor, pero verifique la foto del pasaporte que tiene allí, la verifica conmigo. Yo le puedo dar la información que tiene allí para que sepa que soy yo. Y no sé, pues, y me dice, no, es mejor que vengas mañana con tu cédula original, más tranquilo, aquí abrimos de tal hora a tal hora. Y yo, ok, está bien. Me regresé, pero ya yo estaba tranquilo. Tenía mucha paz porque sabía que no iba a perder el vuelo, de que ya mi pasaporte estaba acá, que no debía ningún problema. Y fue algo que ya era mucha presión. Yo incluso la noche anterior había soñado que mi pasaporte había llegado con otros nombres y otro apellido. Y me levanté casi como que llorando. Y bueno, ya fui al día siguiente, retiré mi pasaporte con la visa, me dieron un sobre amarillo con un letrero grande que decía, bueno, es un letrero, no, es una hoja que decía, o sea, que no se puede abrir el sobre amarillo, no se puede abrir sino que sea el cónsul cuando ya llegues al primer puerto de los Estados Unidos. Ya luego que me están entregando eso, me entregan con ese sobre amarillo cerrado, sellado, que no se puede abrir. No intenten ni siquiera abrir ni chismosear a ver qué hay. No, eso no les incumbe. Bueno, yo les voy a decir lo que hay. Allí lo que hay son los exámenes médicos y todos los documentos que tienen de la embajada que ustedes entregaron. El cónsul tenía una carpeta. Esa carpeta también la anexaron allí. Y eso es lo que hay en ese sobre amarillo. Así que aparte de eso también me dieron una carpetica amarilla que se abre. Que no la tengo aquí, ahorita la muestro. Que sale mi certificado de vacunación y un CD donde sale la resonancia magnética que te hicieron en los pulmones. Eso sí lo puedes abrir, está abierto y tiene el sello del doctor. Ya con esto me retiré del centro de atención al cliente súper feliz. No podía creer, revisaba mi pasaporte una y otra vez. Eso sí, verifiquen que todo esté en orden con su visa y que todo esté correctamente. Ok, por acá está la carpeta. Es una carpeta que por acá sale tu nombre. Acá sale el nombre del laboratorio donde te hicieron los exámenes. Y por dentro está el certificado de vacunación original. A esto le pueden sacar copias, no hay problema. Y también, ya ves que aparte de eso tengo otras cosas. Bueno, acá adentro también está el CD de la resonancia magnética que le dije.
y justamente les dan este sobre amarillo así, abierto, no está sellado ni nada. Bueno, tenía como que este puntico azul pegado, pero estaba abierto. Esto sí lo pueden abrir, es una carpeta amarilla solamente. El otro sí es un paquete grande, y a mí me lo dieron como con una carpeta rosada, dentro de una carpetica rosada, todo esto, y decía mi nombre completo y el número de caso. Así que bueno, llegó mi día del viaje el 2 de noviembre, que yo me vine acá a los Estados Unidos y tenía una escala en Miami. Súper contento porque saben que en Miami se maneja mucho más el español. Yo domino un poco el inglés, lo domino bastante, y no me estaba preocupando por eso, sino que mi miedo era si me preguntaban algo en inglés y no entendía, si decía algo erróneo. Entonces, pues sí, estaba más contento porque llegaba a Miami. Ya cuando llegué a Miami, tenía obviamente esta carpeta amarilla, esta y la otra en la mano. Ya me bajé del avión y cuando estaba caminando hacia las oficinas de migración, que siempre hay como una fila, hay una línea que todo te lo indican a dónde debes caminar, me vio un agente de migración y me dijo, que me preguntó acerca que si era K1 Visa. Entonces yo le dije que sí y me guió, me saltó un poco de gente, o sea, prácticamente me colié, me le pasé un poco de gente por delante, pero fue porque él me lo indicó. Así que estén con esa carpeta amarilla porque les puede facilitar o les pueden hacer como el trámite mucho más rápido, el proceso. Llegué, hice mi fila, como sin decirles mentiras, como 15 minuticos esperando para que me atendiera un agente de migración. Súper tranquilos, relajados, no les van a hacer nada, así que yo les diga que mira, que te van a echar agua fría, te van a meter corriente, ni nada por el estilo. Pasé con el agente de migración, el señor me dice que le dé la carpeta amarilla, se la paso y me dice quítele las ligas, o sea, tenía 2 ligas que sostenían la hoja, que decía no abrir. Y me dijo solamente la carpeta amarilla. Y yo como que, ok, tranquilo, yo se la quito. Entonces le quité las ligas, la hoja amarilla. Y él se quedó con la carpeta. Me registró las huellas. Me dijo coloque los 4 dedos, estos 4 dedos y después coloque los 2. Creo que fue así, no me recuerdo muy bien. Pero fue un registro de huellas. Así que ya luego hizo algo en el computador, tal. Me pidió el pasaporte, obviamente. Lo escaneó y todo eso. Y me dijo acompáñeme. Ya yo sabía cómo era el proceso gracias a los videos de YouTube. Amo YouTube. Gracias YouTube, de verdad que sí. Entonces, pasamos al cuartico y allí había más gente, había muchas personas esperando. Yo no sé qué problemas tenían o qué estaba sucediendo, no sabía. Le pregunté como a 2 personas que estaban allí, no era por la visa K1, debe ser que tenían otro tipo de inconveniente. Y pues sí, ellos se quedaron con mi pasaporte y en la carpeta amarilla. Y solamente estaba esperando por el sello en mi pasaporte y ya, solamente eso. Esperé, sin decirles mentira, como unos 30 minutos. Allí el estrés de la cuestión de que ya quería tomar el otro vuelo, llegar a la casa, echarme un baño, estaba súper cansado. No estoy acostumbrado a este tipo de vuelos tan largos. Entonces, aparte que la escala que tenía que hacer en Miami era de 6 horas, mi próximo vuelo tenía que esperar mucho tiempo en el aeropuerto. Entonces, pues sí, ya me entregaron mi pasaporte y lo rayaron, le colocaron exactamente la fecha cuando se me vencía la visa y ya, y solamente salí tranquilo, me comí algo, me relajé y esperé la hora del otro vuelo. Estaba sentado justamente en la puerta donde iba a salir mi próximo vuelo para no tener ningún tipo de problema. Me compré agua, iba al baño, caminaba un ratico, me devolvía. Y eso sí, muchachos, pendiente con sus maletas, pendiente con todo. No dejen nada con nadie, ni le cojan maleta a nadie. Relajados, uno es buena gente, pero tampoco se puede pasar de bobo, así que pendientes y pila en los aeropuertos. Y ya, llegó el vuelo a Nueva York y pues sí. Iba llegando de noche, llegué a las 12 de la noche, creo, 12, 11 de la noche. Oh my God, y estaba súper feliz cuando ya salí del aeropuerto, de las puertas del aeropuerto. Fui al baño, tomé agua, me relajé, me tomé mi tiempo. Y Jonathan estaba pensando que yo me había perdido. Yo me tomé mi tiempo también, así que bueno. Ya cuando yo salí, y eso fue súper emocionante, ya teníamos, déjame ver, julio, agosto, septiembre, octubre. 3 meses que no nos veíamos en persona.
Pero sí, súper feliz. Ya la relación a distancia se terminó. Esto es la parte más emocionante y más gratificante de todo el proceso. Vale la pena de verdad que sí. Y bueno, les voy a adelantar un poquito también acerca cuando me casé. Yo llegué el 2 de noviembre a Nueva York y me casé el día de mi cumpleaños. El 30 de noviembre me casé. Me casé en el City Hall aquí en Nueva York. Y solamente necesité mi pasaporte. Necesité mi pasaporte con la visa. Y Jonathan solamente necesitó la cédula. La identificación de acá. Y nos pidieron un witness. O sea, ¿cómo se dice? Como... Se me olvidó. Eso es un testigo. Ya estoy como ridículo. Es que la gente cuando llega acá se vuelve ridícula. Un testigo. Un testigo para el matrimonio. Una amiga de nosotros fue Judy. Y firmó con nosotros. Acá voy a dejar una foto. Ya la vieron. Y súper rápido. Créanme que nos demoramos más para llegar. Esperando también. Y ya nos demoramos más porque creo que la ceremonia fue 1 minuto con 8 segundos. Fue súper rápido. Así que no lo dejen para último. Hagan ese proceso. Sin más nada que decirles, estoy muy contento otra vez de estar acá y compartirles un poco más de mi vida, de mi experiencia. Y nos vemos en el próximo video. Déjenme saber acá en los comentarios qué quieren ver en el próximo video para yo irme preparando y hacerles ese video muy pronto. Síganme en mis redes sociales como Jorge Gutiérrez 3011 en Instagram y Jorge Gutiérrez en Facebook. Suscríbanse al canal y dedito arriba si les gusta este video. Los estaré leyendo en los comentarios, muchachos. Hasta la próxima.